Bien. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ver aquí que esté todo ok. Bien, alumnos. No sé si alguien más se va a conectar, solamente tengo un alumno, Esteban, conectado. Así que hoy día, como saben, hay clase de ejercicios. Ya. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio 15.5. Estoy refiriéndome al texto guía, ¿no? Esa numeración, ¿me acuerdo? Entonces, este ejercicio dice, bueno, lo voy a leer mejor, ¿no? Si ahorramos tiempo. Dice, una sirena radia ondas sonoras, o sea, emite ondas sonoras, si tú quieres, ¿ya? Uniformemente en todas las direcciones, ¿ya? Entonces, nos dice que a una distancia de 15 metros de la fuente, la intensidad del sonido es de 0,250 watts partido por metro cuadrado. La pregunta es, ¿a qué distancia la sirena? ¿A qué distancia de la sirena la intensidad es de 0,01 watts partido por metro cuadrado? ¿Ya? Acá hay varios elementos. Primero, nos dice que hay una sirena. Esto se puede entender como una fuente, digamos, puntual, ¿no? De luz, ¿ya? Y esta fuente de luz, como ya hemos visto, emite luz en todas las direcciones. El modelo que nosotros usamos para esto son cascos esféricos. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos intensidad? Estas son cascos tridimensionales. Yo solamente aquí puedo representar en esta pizarra bidimensional digamos, la intersección de los cascos con la pizarra, ¿de acuerdo? Pero estas son esferas, ¿no? Esta es una esfera, ¿sí? Esta es una esfera más grande y así. Entonces, este es lo que en realidad el frente de onda, ¿no? Que se expande con la velocidad de la luz. Bueno, si estuviera en el vacío, si no, con la velocidad de la luz en esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí, ¿cierto?, es que esta intensidad de luz, este frente de ondas, ¿cierto? La intensidad de luz es una medida de cuán intenso es el frente de ondas, pero lo importante es que el frente de ondas se expande en todas las direcciones, de manera uniforme, en todas las direcciones. No hay una dirección privilegiada, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo entendido esto, tenemos este modelo, ¿cierto?, de onda esférica. Nosotros ya conocemos cuál es la relación que existe entre las intensidades y las distancias. Lo vamos a citar a continuación. Primero, antes que eso, ¿cuáles son los datos que nos dan? ¿Ya? Nos dicen que a una distancia, si esta es la fuente, ¿cierto?, a una distancia, llamémosle, no sé, R1, supongamos que aquí está el punto P, ¿cierto? Aquí hay un observador, ¿ya? Aquí hay una persona que está recibiendo esta luz y tiene una máquina, ¿cierto?, que mide la intensidad lumínica, ¿ya? Entonces, esta persona a esta distancia, R1, que nos lo dan aquí, es de 15 metros según el problema. ¿Cierto? Esta persona mide, ¿cierto?, una intensidad, llamémosla intensidad 1, ¿ya?,
según su máquina, de 0,250 watts partido por metro cuadrado. ¿Ya? Esta es la unidad de intensidad, ¿no? Potencia sobre área. ¿Ya? Potencia sobre área. Acuérdense que esto es potencia, watts. ¿No? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál será el valor de la intensidad si nos ubicamos a una distancia menor, a 0,01? ¿Ya? Entonces, vamos a llamar aquí, por ejemplo, aquí este será R2, ¿cierto? Aquí va a estar otra persona a una distancia más cerquita, ¿cierto? R2 es ¿cierto? R2 es R2 es lo que nos pregunta, ¿sí? R2 es la pregunta. ¿A qué distancia se debe ubicar una persona, ¿cierto? Si la intensidad 2, ¿ya? Si la intensidad 2 es de 0,01 watts partido por metro cuadrado. ¿Ya? O sea, fíjense usted que nos preguntan por a qué distancia debiera colocarse esta persona, que yo llamé R2, ¿cierto? Que sería nuestra incógnita, si la potencia, perdón, intensidad registrada es 0,01, ¿ya? O sea, note que es menor a la otra intensidad. Por lo tanto, yo ya sé, ¿ya? Yo ya sé que a más distancia, menos intensidad. Sabemos eso, ¿sí? Al igual que pasa con el sonido. Al igual que pasa con el sonido, más lejos yo estoy de una fuente, más me cuesta oírlo. Lo mismo pasa con la luz. Mientras más lejos, menos intensidad. Mínimo. En este caso, ¿ya? Por lo tanto, yo estoy sospechando, ¿cierto?, que la distancia 2, como tiene una intensidad menor, estoy sospechando que la distancia 2 tendría que ser más lejana que la 1. O sea, en principio no lo sé, pero yo sospecho que tendría que ser mayor, ¿sí? Porque está registrando una intensidad menor, ¿ya? Bueno, entonces, estos son los datos del problema. Entonces ahora le voy a dar unos minutos para que el único alumno conectado, o no sé si se conectaron más. No. Vale. El alumno Esteban, unos minutos para que traten de hacerlo ustedes, ¿de acuerdo? Vayan al texto guía, busquen la relación entre las intensidades y los radios, esa relación es muy sencilla, lo hicimos en clase. Y después calculen la distancia R2 y efectivamente usted va a encontrar, después lo hago yo, claro, usted va a encontrar que esa distancia es mayor, ¿cierto?, que 15 metros. Y ahí entonces vamos a hacer un análisis final de por qué pasa eso. ¿Bien? Entonces, unos minutos para que resuelvan y luego lo hago yo.
Ya, salió. Salió. ¿Sale o no sale? Bien, 75. Correcto. Esa es la respuesta. Bueno, probablemente el alumno Esteban usó esta relación. ¿Ya? Es una relación muy sencillita que nosotros encontramos en clase. Fíjense que es inverso con los cuadrados, ¿no? Dice que la razón entre dos intensidades es inversa con los cuadrados de los radios, ¿no? Aquí dice 1, 2, aquí 2, 1. ¿Ya? Una forma de que los alumnos se lo puedan aprender. ¿Ya? Efectivamente, ¿ya? Como tú conoces ambas intensidades, conoces un radio, ¿cierto? Entonces puedes conocer el otro, una distancia, perdón, ¿cierto? Si tú sacas raíz cuadrada aquí, y tú tiras este para allá multiplicando, y sacas raíz cuadrada, te va a quedar R1, raíz de I1 partido por I2. ¿Ya? Entonces, esto va a ser, bueno, I1 es R1, digo, son 15 metros. Por la raíz de la razón entre las i's, ¿cierto? Y 1 sobre i2, o sea, 0,250 dividido por 0,01. ¿No? Eso da 75 metros. O sea, ojo que aquí las unidades se fueron, ¿no? Aquí, si usted quiere, son metros cuadrados, ¿cierto? Estas unidades se cancelaron, ¿ya? Así que te quedó 2 metros, por supuesto, como tenía que ser. ¿Ya? Entonces, ahora analicemos el resultado. ¿Por qué da 75 metros? Tengo que ubicarme más lejos para tener una intensidad menor. ¿Ya? ¿Y eso por qué ocurre? Recuerden que la intensidad, ¿cierto?, es potencia por unidad de área. ¿Ya? Y la potencia, a su vez, es energía por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, piense usted en la energía, puede, digamos, si tú quieres, puedes imaginarlo, ¿no? La energía se reparte, ¿cierto?, en una esfera, en la superficie de la esfera, ¿no? Entonces, en el caso de R1, la energía se reparte en esta esfera que está acá, en esta. ¿Ya? Pero, o la potencia, ¿no? La potencia, ¿cierto?, se reparte en ese círculo, en esa esfera, ¿no?, en la superficie de esa esfera. Pero cuando la esfera se ha hinchado, ¿cierto?, esa misma potencia, ¿ya?, esa misma potencia que estaba repartida antes aquí, ahora tiene que repartirse en una superficie más grande. ¿Ya? Tiene que repartirse en una superficie más grande. Por lo tanto, necesariamente disminuye la intensidad. ¿Sí? Es como si tú tuvieras que cubrir, tienes un balde con agua, ¿ya?, una cubeta con 1 litro de agua, por ejemplo, y tú tienes que
llenar o tienes que trapear un piso, una cierta superficie de un local, ¿cierto? Lo tienes que trapear y tienes una cierta superficie para trapear, ¿sí? Entonces tú calculas que con ese litro te alcanza para trapear bien todos los rincones de esa superficie, cada rincón. Pero supongamos que ahora te duplican la superficie o te triplican la superficie, pero no te dan más agua, te dan la misma agua, ¿no? Entonces tú vas para poder trapear toda la superficie mayor, por supuesto que vas a poder quizás, pero vas a disponer de menos agua, entonces tienes que repartir esa agua, ¿cierto?, en una superficie más grande. Y entonces podríamos decir que si tú te paras una vez que ya trapeaste el piso, te paras en un punto digamos, del local que estás trapeando, cuán mojado está ese punto, es como cuánta intensidad hay, ¿ya? Por lo tanto, si la área donde tú trapeas es chiquitita y dispones de mucha agua, cada punto de ese local, de esa superficie, va a estar muy mojado, ¿ya? Por lo tanto, eso es como si hubiera mucha intensidad, como aquí, ¿no? Pero, si tú tienes un lugar muy grande, un gimnasio, entonces, lo más probable es que si tú haces repartir esa poquita agua que tienes en toda esa superficie grande, si tú te paras en un punto de la superficie, vas a tener más seco ese punto. Entonces, eso significa que la intensidad disminuye, ¿de acuerdo? Es como esa es la forma en que uno se imagina, ¿ya? Entonces, es importante recordar, ¿cierto?, que este modelo, esto que está acá, ¿ya?, esto que está aquí, solamente es válido cuando la onda expansiva, ¿cierto?, se propaga por igual en todas las direcciones, ¿ya? O sea, obedece este modelo de una esferita que se va hinchando, cuyo centro es la fuente, ¿sí? Si este modelo no es así, si no es una propagación de este tipo, no podemos aplicar esta relación. Acuérdense que estos R cuadrados vienen de la superficie de la esfera. Acuérdense que el área de una esfera, ¿cierto?, era 4pi por R cuadrado. Entonces, esto obedece al hecho de que, como yo les decía, la potencia se reparte en la superficie de la esfera. De ahí vienen estos R cuadrados. Usted recuerda cuando hicimos la deducción en clases, ¿de acuerdo? Ya, vamos a otro problema. Está bastante bueno, este que viene, bastante interesante porque junta muchas cosas que hemos visto. Aquí. Vamos a borrar aquí. Una vez más voy a leer el enunciado para no tener que escribir tanto, ¿ya? Pero este video está siendo grabado, así que después cuando los alumnos lo vean, bueno, digamos, van a poder retroceder si es necesario, ¿okay? Dice que hay una cuerda de guitarra, o sea, hay una cuerda aquí, supongamos que está aquí el puente de la guitarra, ¿sí?, y hay una cuerda ahí amarrada. Este sería el X igual a 0. Amarrada en sus dos extremos. Dice que una onda que tiene una velocidad, nos dan la velocidad, fíjense, nos dan la velocidad de 143 metros por segundo, ¿sí?, viaja hacia la izquierda, dice, viaja hacia la izquierda, ¿ya? Da lo mismo si es con una amplitud positiva o negativa, viaja hacia la izquierda, ¿no?, con esta velocidad, ¿ya?, y con una amplitud, ¿cierto?, de 0,75 milímetros, ojo, milímetros, ¿ya?, 0,75 milímetros, y dice que esta onda podemos imaginarla así, ¿no? Podemos imaginarla así, ¿cierto? Viene hacia acá, con esa velocidad, ¿cierto? Viene para acá, y
llega a x igual a 0, y recuérdense que el punto x igual a 0 está fijo, la cuerda está clavada, que una cuerda es guitarra. Entonces, se va a reflejar, obviamente, por abajo, ¿cierto? Y entonces, si esta onda, ¿cierto? Se crean muchas ondas con un movimiento armónico simple, ¿cierto? Estas ondas reflejadas se van a encontrar con las ondas incidentes y va a ocurrir la magia, ¿cierto? Va a ocurrir la magia que son las ondas estacionarias. La onda reflejada, ¿cierto? Va a tener la misma longitud de onda y la misma frecuencia, ¿cierto? Pero la única diferencia es que va a tener una amplitud opuesta, ¿sí? Si esta es para arriba, esta es para abajo. Si esta es para abajo, esta es para arriba. ¿Sí? Ya. Y nos dan otro dato. Nos dan la frecuencia. Nos dan la frecuencia, que son 440 Hz. 440 Hz. Todos estos datos son de la onda incidente. ¿Ya? Entonces, onda incidente. ¿De acuerdo? Onda incidente. Bien. Entonces, la primera pregunta que nos hacen, voy a ir haciendo las preguntas a todo esto, para que ustedes lo vean. El ejercicio es el 15.6. 15.6. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Dice, escriba la ecuación que da cuenta de el movimiento de un punto de la cuerda una vez que la onda estacionaria se ha creado. ¿Sí? O sea, lo que te están diciendo es, escriba el I de X, T. Eso es lo que te está preguntando. ¿Cuál será el I de X, T cuando ocurre la magia? ¿Ya? Vale decir, cuando estas ondas que están acá se interfieren con las que vienen de regreso y ahí se genera la onda estacionaria, ¿no? Entonces, en el fondo lo que te están preguntando es ¿cuál es la I de X, T de esa onda estacionaria? Aquí te lo dicen de una manera un poco más coloquial. De hecho, lo tengo aquí. Lo vamos a leer para ver. Exactamente lo que te preguntan es esto. Yo lo tengo aquí. Dice, obtenga la ecuación que da el desplazamiento, o sea, en otras palabras te está preguntando el I, ¿no? El desplazamiento de un punto de la cuerda en función de la posición y el tiempo. O sea, obtenga la ecuación que da el desplazamiento, o sea, obtenga la ecuación I de X, T. Eso te está preguntando. Cuando te dicen cuando se refieren a desplazamiento, en el fondo lo que están diciendo, esto es el desplazamiento. Esto, por ejemplo, yo elijo este punto, este es el desplazamiento, este es el I. ¿Sí? Aquí, este es el I. Aquí, este es el I. Aquí, este es el I. Eso le llaman desplazamiento, ¿ya? O sea, en otra forma de preguntarte cuál es el I de X, T de la onda estacionaria que está aquí, que está aquí, que surge, ¿no? Que surge. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, lo que está claro, ¿ya? Les voy a dar una guía introductoria y luego voy a dar unos minutos para que ustedes lo hagan. Lo que está claro es que aquí hay una onda que va hacia allá y tiene un I1, ¿cierto? De X, T. Y hay una que viene para acá que tiene un I2 de X, T. Y sabemos que I1, ¿cierto? Tiene la forma A seno es a coseno, ¿no? X más omega t. Fíjense que es más porque viaja hacia la izquierda, ¿ya? Este más discrimina dice que la onda viaja hacia la izquierda, ¿no? Y 2, ¿cierto? Que sabemos que tiene una negativo que el anterior, ¿cierto? Pero esta viaja hacia la izquierda, ¿ya? Y tiene la misma K y la misma omega. O, en otras palabras, la misma longitud de onda. Acuérdense que hablar de K es hablar de lambda, ¿ya? Y hablar de omega es hablar de la frecuencia. Así que decir que la longitud de onda y la frecuencia son iguales es otra forma de decir que los K y los omegas son iguales.
La única diferencia está en que esta se refleja, por eso el A tiene signo negativo, y que esta va hacia la derecha, o sea, tiene que tener un signo menos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, la onda estacionaria que va a surgir acá tiene que tener una K y una omega igual a las ondas por separado. O sea que tú tienes que aquí calcular el K y el omega. Y el lambda. La frecuencia. ¿Sí? Puedes calcular todo con esos datos que están acá. Y plantear la ecuación de la onda estacionaria. ¿Sí? Y ya sabes qué forma tiene. O sea, no es que tú tengas que de nuevo aplicar el teorema ese de que la suma de los cosenos, ese ya lo hicimos. Tú ya sabes cuál es la forma final que tiene la ecuación de onda en función de I1 e I2. ¿Ya? Obviamente esto es, sabemos que por el principio de superposición esto es así, ¿de acuerdo? Pero tú ya sabes a qué nos conduce. Ya lo conoces, es simple el resultado. El resultado es sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, planteen, primero calculen el K y el omega, y planteen la solución, ¿cierto? Y escriba la ecuación matemática de la onda estacionaria. ¿Bien? Ya, unos minutos para que lo hagan.
¿Cómo estamos? ¿En progreso? ¿Todavía no? A ver, veamos si me da lo mismo Milka. Sí, correcto. ¿Cuáles son las unidades de acá? Recuerden que las unidades son muy importantes. Radian partido por metro. ¿Sí? Correcto. ¿Y la longitud de onda? Cero coma 33 ya. Y la frecuencia. No, la frecuencia la dan. Ya. Vale. Entonces, ¿cómo sería la función de onda de la onda estacionaria? Vamos a ver. Bien, nosotros sabemos ya que si sumamos estas dos, vamos a obtener una cosa así. Dos veces la amplitud, ¿sí?, por el seno de kx, ¿sí?, seno de omega t. Es muy simple, ¿ya? Tú lo puedes memorizar así, seno, seno, ¿sí? Y el kx y omega t están separados ahora, ¿no? O sea, es muy fácil de recordar esto, ¿ya? Esto es lo que nosotros llegamos, no tienes que hacerlo tú de nuevo, insisto. Tú ya sabes cuál es la forma a la que se llega y simplemente lo usas, ¿ya? Lo usas, ¿ya? Ya, entonces, desde acá, ¿cierto? Ya calculó el alumno, aquí vemos cómo se hacía. Por ejemplo, podemos conocer omega, ¿cierto? A ver, ¿qué necesito acá? Necesito conocer K y omega, ¿sí?, para poder escribir esta función. Entonces, el acá se puede obtener, ¿cierto? A ver, hay varias formas. Bueno, una de las formas es que yo puedo recurrir a la expresión que la velocidad es lambda por f, ¿sí? Entonces, como conozco f, conozco la velocidad, puedo conocer lambda, ¿sí? Y si conozco lambda, puedo conocer k. Entonces, esta velocidad es 143 metros por segundo. Y la frecuencia son 440 Hz. Así que lambda son 143 metros por segundo sobre 440 Hz. ¿Ya? Ahora, no se olvide que Hertz, un Hertz, ¿cierto?, es una unidad derivada, ¿cierto? Y esto está relacionada con las unidades fundamentales así, 1 partido por segundo, ¿ya? Por lo tanto, este Hertz es 1 partido por segundo, ¿sí? Es otra forma de escribirlo nada más, ¿no? Esto nos da, a ver, segundo aquí, el cálculo, eso nos da, no, antes, 0,3, el mismo resultado, aquí tenemos el mismo.
0,3 metros. Bueno, 25 metros. Entonces, fíjate que aquí los 1 partido por segundo cancelan, ¿no? Te queda menos. Porque tiene que ser, pues, hablando de una longitud de onda, ¿no? Tú también puedes calcular omega, porque omega es 2pi por f, ¿sí? O sea, son 2pi por la frecuencia. Y aquí de nuevo, la frecuencia de 1 partido por segundo, ¿no? Entonces, aquí te da 2760. Fíjate que aquí el libro le coloca radian segundo. ¿Por qué radian? Porque el 2pi, si bien yo lo he dicho varias veces, el 2pi no tiene una unidad en el sistema internacional, pero se dice que son 2pi radianes, ¿ya? Es una unidad matemática. Entonces, te queda 2pi radianes por hertz, que es lo mismo que 2pi radianes partido por segundo. Entonces, la unidad de omega se dice entonces que es radian segundo. Algunos textos, ya he dicho muchas veces, le llaman segundo, 1 partido por segundo, o segundo a la menos 1, pero bueno, es más elegante escribirlo así como radian segundo. Pero el radian es una unidad, es decir, no es una unidad en el sentido convencional, una unidad en el sentido matemático, para recordarnos de que aquí no estamos hablando de grado, estamos hablando de radian. A la hora de transformar a grado, tú necesitas pasar de radianes a grado, ¿sí? Ya, ¿cuánto vale la K? Bueno, fíjate que hay muchas formas de obtener K. Una de las más sencillas, creo yo, es recurrir a que la velocidad, además de ser lambda f, también es omega sobre K. ¿Sí? Entonces, fíjese que conoces V y conoces omega, ¿cierto? Entonces el K sale muy fácilmente. Aquí está, son 19, yo lo decía, 0,3 rad partido por metro. Rad partido por metro. Por lo tanto, ¿cierto? La función de onda que están preguntándonos es esta. Es 2 por A. Pero el A vale eso, y ojo que son milímetros, ¿ya? Entonces, 2 por eso, si tú multiplicas ese 2 por 0,75 te va a dar 1,5. Pero ojo, para que queden metros, así que lo colocas así. Acuérdense que 1 milímetro son 10 a la menos 3 metros, o sea, la milésima parte de un metro. Entonces, dejamos de esa forma. Por seno de kx, o sea, de 19,3x, ¿cierto? Seno de omega t. Y omega son 2760 t. Esa es entonces la función de onda de la onda estacionaria producida en esta cuerda de guitarra. ¿Sí? Esa sería, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, ahí tú sabes que teniendo la I de x, t, puedes sacar toda la información que quieras. La velocidad de un punto, la aceleración, etc. ¿Ya? Esta sería entonces la A. La pregunta B, ¿ya? La pregunta B es ubicación de los nodos. Si mal no recuerdo, ¿son los nodos o los antinodos? Y está el problema. Claro, fíjense que la letra B dice que encuentro los puntos de la cuerda que no se mueven. O sea, en otras palabras, encuentro los nodos, ¿sí? Y fíjense la letra C.
La letra C dice, calcule la amplitud, la velocidad transversal, vale decir, la velocidad en I, ¿no? Máxima. Y la aceleración transversal máxima en los puntos de máxima oscilación. ¿Ya? Ok, entonces, vamos primero por partes. ¿Cuál es la ubicación de los nodos? Ya hemos visto esto antes. ¿Qué son los nodos? Acuérdense que la onda estacionaria tiene un aspecto más o menos así. Supongamos que ahí sería, supongamos que este es el n igual a 2. ¿No? O sea, hay puntos donde no se mueve. Estos puntos se llaman nodos. Vamos a hacerlo, vamos a hacer más nodos. ¿No? Vamos a hacer n igual a 3. ¿Ya? No es el modo normal de la oscilación. Entonces, este es un nodo y este es un nodo. Acuérdense que este es el x y este es el y. ¿Ya? Entonces, estos son puntos donde i igual a 0. Esos son los llamados nodos. ¿Sí? Esos puntos que no se mueven, no tienen altura. ¿Ya? Están quietos en, x igual, en el eje x. ¿No? Entonces, nosotros ya sabemos cómo sacar los nodos. Nosotros sabemos que los nodos son, como ya dije, tales que i igual a 0. O sea, que esto sea 0. O sea, que esto sea 0. Y ya hemos dicho que hay dos posibilidades. O esto es 0, o esto es 0. ¿Sí? Y ya sabemos que esta opción se excluye. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos que esto sea seno de omega t sea 0, estamos condicionando a algunos tiempos, ¿sí? Porque aquí ya lo hemos dicho. Aquí los nodos van a depender del tiempo. Y es cierto, en una onda estacionaria general hay nodos que dependen del tiempo. Ya hemos visto en la simulación que los puntos verdes de repente se ordenaban y se quedaban quietos y de repente se volvieron a desordenar. Eso quiere decir que hay algunos tiempos. Pero nosotros estamos interesados en los nodos que se quedan ahí y no se mueven. O sea, que no dependen del tiempo. ¿Sí? Están quietos. Y hemos dicho entonces que eso se logra haciendo únicamente que esto sea 0. ¿Ya? Solamente eso. ¿Bien? O sea que queremos que seno de kx sea 0. Y ya hemos dicho en clases que esto significa que kx tiene que ser un múltiplo entero de pi radianes. Porque cada vez que kx vale 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi y así sucesivamente, el seno vale 0. Porque seno 0, 0, seno de 180 es 0, ¿sí? Seno de 2pi, 360 vuelve a ser 0 y así va dando vueltas. ¿Sí? Así que esta es la condición de los nodos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se recuerdan, tanto el x de los nodos, lo vamos a llamar así, sería npi dividido por k. Pero recuerde que k es 2pi partido por lambda, por definición. Así que nos va a quedar npi partido por 2pi partido por lambda, que sube, ¿cierto? Y se te van los pi, te queda n medios lambda. Esto es la ubicación de los nodos, ¿sí? El x de los nodos, vamos a volver aquí, es n medios lambda. ¿Eh? Así de simple. Entonces, el asunto es, ¿cuál es la ubicación de los nodos? Bueno, dándole valor al n. El primer nodo es con n igual a 0. Obviamente, n igual a 0. O sea, cuando x, este es el x sub n, acuérdense que lo habíamos llamado así. Lo habíamos llamado x sub n, obedeciendo a ese, ¿no? Por lo tanto, el x0 es obviamente 0 cuando n vale 0. O sea, este punto. Aquí obviamente hay un nodo porque la cuerda está clavada ahí. Me parece que una cuerda de guitarra, ¿no? ¿Cuánto sería el x1? Sería cuando n vale 1. O sea, sería lambda menos. ¿Cuánto vale el x2? Cuando n vale 2. O sea, lambda. ¿Cuánto sería el
equivale a 3, cuando n vale 3, o sea, 3 medios lambda, y así sucesivamente. Bueno, como conozco lambda, puedo conocer cuáles son estos x. ¿Sí? Los x, acuérdense, son las posiciones en x horizontales de los nodos. ¿Bien? Bueno, como conocemos lambda, entonces, según yo, lambda medios, ¿cierto? Acuérdense que lambda vale, aquí estaba, 0,325. A ver, ¿dónde está aquí? Vamos a poner aquí. Lambda igual a 0,325 metros. ¿Bien? Entonces aquí, obviamente, bueno, el lambda medios va a ser 0,1625 metros. El segundo, lambda, obviamente se repite, 0,325 metros. ¿Ya? Y bueno, lambda 3, 0,1, el 2, 3, 0,325. El 4 son 3 lambda medio. A ver, ¿cuánto vale eso? 3 lambda medio. El lambda es 0,325. 0,325 por 3, ¿cierto? Partido por 2. Por 3 es igual a 0,4875. Entonces sería el lambda 3. 0,48. Ya, entonces, a ver, tengamos más o menos una idea de qué son estos números. Bueno, vamos a hacer aquí una, 2, 3. Ya, entonces, el primer nodo está en x igual a 0, obviamente aquí, este es x igual a 0. El segundo nodo está en 0,16, o sea, aquí. El segundo nodo, digamos, el primer nodo, el segundo nodo. Después el que sigue está en 0,3, aquí. 0,325. Y el que sigue está en 0,48. Y así sucesivamente, se voy haciendo más normal. ¿Bien? Eso es lo que está pasando, ¿te fijas? Todas estas distancias están tomadas respecto a x igual a 0, aquí. O sea que este sería el x1, el x2, ¿cierto? Desde el nodo hasta aquí, ¿cierto? El x3, desde el nodo hasta acá, y así sucesivamente. ¿Mm? Bien, eso es lo que está ocurriendo. ¿Bien? Ahora, fíjense la pregunta capciosa que hacen en la letra C. Dice, calcule la amplitud, la velocidad transversal máxima y la aceleración transversal máxima en los puntos de máxima oscilación. ¿Ya? ¿Cuáles serán los puntos de máxima oscilación? ¿A qué se refiere con los puntos de máxima oscilación? ¿Ya? Los puntos de máxima oscilación son los llamados antinodos. ¿Ya? O sea, lo contrario a un nodo. Si el nodo es un punto donde la cuerda no tiene cero oscilación, porque el punto no sube, ¿sí? Está ahí en el eje X, digamos. El punto de máxima oscilación, como le llama el autor del libro, se está refiriendo a estos puntos donde la altura es máxima. Estos puntos, ya sabemos, se llaman antinodos. Antinodos. Se llaman antinodos porque es como lo opuesto a un nodo. ¿Ya? Y ya sabemos cómo calcularlo, lo vimos en una clase anterior, en un ejercicio que yo tenía resuelto ahí. ¿Cómo se calcularon los antinodos? A ver,
Voy a dar unos minutos para que lo busquen ustedes mismos y lo resuelvan. La idea es que lo vayan haciendo ustedes mismos. Ejercicio. A ver, les voy a dar una pista. Los antinodos, ¿ya? Se obtienen de una manera similar a cómo se obtienen los nodos. ¿Cómo se obtienen los nodos? Haciendo que seno de kx sea 0. ¿Sí? Pero los antinodos es lo mismo, pero en vez de 0 es 1 o más o menos 1. ¿Ya? O sea, que los antinodos se obtienen al poner la condición seno de kx igual a más menos 1. Y ahí tú te das cuenta de cuánto tiene que ser kx. ¿Sí? Acuérdense que el seno se anula con los valores pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi radianes. Pero el seno vale 1 para pi medios, ¿sí? Para 3 medios de pi, para 5 medios, para 7 medios, 11 medios, o sea, semienteros de pi. ¿Ya? Entonces, busque usted ahí, voy a dar unos minutos para que busque la condición de los antinodos, lo vimos en una clase anterior, o en el libro, más fácil quizás buscarlo. Obviamente no veas el ejercicio que estoy citando, ya sabemos que es el 15-6, no quiero que lo veas, trate de hacerlo tú solo. Y ¿cuál sería esa relación? ¿Y cómo obtenemos los X para los átomos? Bien, adelante.
¿Abrió? Bueno, a ver, hay un truco, hay un truquito para encontrar los antinodos al tiro. ¿Ya? Al tiro. Este truquito yo se en la clase, la última clase, ¿cierto? Yo se los mencioné, ¿ya? Los X de los nodos está dado por esta expresión, ¿ya? Para encontrar los X de los antinodos, vamos a colocar así, antinodos, ¿ya? Es muy simple. Tú agarras esta misma expresión y cambias el n por n más un medio. O sea, esto. Y todos los demás sigue igual. Cambias el n más un medio. Eso es todo. O sea, voy a colocar aquí para que lo recuerden, por si aparece en la prueba. El n, usted lo cambia por n más un medio y se acabó el problema. Ahora, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Muy fácil. Porque cuando tú colocas n solo, son múltiplos enteros, tienes acá kx, ¿cierto? Igual a npi. Lo que estás diciendo es que cuando kx vale pi, ¿cierto? 2pi, 3pi, te estás asegurando que el seno de todos estos valores te da 0. Pero tú no quieres que te dé 0 ahora, quieres que te dé 1 y menos 1, 1 y menos 1, 1 y menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, eso se consigue con pi medios, 3 medios, 5 medios, 7 medios, 11 medios. ¿Ya? Y por lo tanto, tú te das cuenta que eso se consigue inmediatamente si tú le agregas un medio aquí. Veamos si es cierto. Si n vale 0, bueno, pi medio, ¿sí? Si n vale 1, te queda 1 más un medio, 3 medios de pi. ¿Sí? Si n vale 2, te queda 5 medios de pi. Si n vale 3, 7 medios de pi y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces eso te lleva a eso. ¿Sí? Si tú de nuevo colocas que lambda, si k vale 2pi partido por lambda, te va a quedar n menos un medio por pi dividido por 2pi, lambda sube, te va a los pi y te queda lo mismo. ¿Sí? Entonces estos son los antinodos y se acabó. Tú después de la prueba lo usas. ¿No? ¿De acuerdo? A menos que yo te pida hacer el análisis, a menos que te diga, explique por qué la expresión de los antinodos es esta que está aquí. Y ahí tú tendrías que explicar lo que te estoy explicando ahora. ¿Ya? Ya. Entonces acá, los antinodos, cosa de darle valor a n, ¿no? Si n vale 0, ¿cierto? Te queda 0 más un medio es un medio, y un medio dividido por 2 es un cuarto, así que te queda lambda cuarta. ¿Sí? Si n vale 1, te queda 1 más un medio son 3 medios, dividido por 2 son 3 cuartos. Y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, calculé los primeros dos aquí. Lambda 0, lambda cuarto, ¿cierto? Calculé a ver, por ejemplo, el 3, este lo calculé, 0,24. Tú lo puedes comprobar, ¿no? El 5 cuartos, aquí el 2, ¿no? El 2 sería 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos de lambda. Recuerda que el lambda lo conoce, está por ahí. Ahí está, ¿sí? Ya 0,4. 0,406. ¿Sí? Estos son los valores de los ya. Ahora, fíjense que la pregunta no es encontrar esto. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad transversal, la velocidad μ, y la aceleración μ en esos puntos? En esos puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Acá, bueno, está hecho este problema. Te lo voy a explicar para que te entiendan. La velocidad transversal de un punto de una cuerda sería, como ya sabemos, eso, la derivada parcial de I respecto a t. Es la derivada parcial, es la velocidad, ojo, no es la velocidad del cerrito, es la velocidad de un punto en I. La velocidad, eso es lo que el libro llama velocidad transversal, ¿ya? Bueno, obviamente cuando
el punto va subiendo, tiene velocidad positiva, y cuando viene de vuelta, bajando, tiene velocidad negativa. ¿Ven? Entonces, lo único que tú tienes que hacer aquí es tomar esto y derivarlo respecto al tiempo. Parcialmente. Por lo tanto, esto y el seno de kx se toman como constante, no se derivan. Una derivada parcial. ¿Ya? Entonces, fíjate que tendría aquí. Entonces, 1,5 por 10 a la menos 3 nanometros, ¿cierto? Por el seno, ¿ya? De 19,3. Eso no cambió, ¿cierto? Por la derivada del seno de esto. La derivada de un seno es un coseno. Y por la derivada de lo interno. O sea, por 2760 por el coseno de 2760t. Esa que está ahí es la velocidad transversal. ¿Sí? O sea que este tienes que multiplicarlo por esto aquí, ¿cierto? A ver qué va a quedar, yo lo tengo aquí. A ver. Creo que lo tengo, aquí está. Compruébelo, a mí me da 4,15 metros partido por segundo. Ojo que aquí te quedó, porque fíjate que este 2760, ¿qué unidades tiene? De 1 partido por segundo, porque es omega, o radianes partido por segundo, pero el radiano al final es adimensional. Entonces, esto es 1 partido por segundo y esto es metros, por lo tanto te quedan metros partido por segundo, que es una velocidad, obviamente. Por el seno de 19,3x, ¿cierto? Por el cos de 2760. Entonces, fíjate que la velocidad tiene esta forma. ¿Ya? Ahora, no te están pidiendo la velocidad en cualquier punto, te la están pidiendo en los puntos antinodos, los puntos de mayor amplitud. Los antinodos. Y tú sabes que en esos puntos, el seno de kx, o esto, es más o menos 1. Por construcción, o sea, si tú agarras el punto, por ejemplo, o cualquier antinodo, lo pones acá, lo multiplicas por 19,3 y sacando en grados, o si tú quieres ajustar tu calculadora en radianes, te va a dar más o menos 1. ¿Sí? No tienes que hacer eso, porque tú ya sabes que eso es así, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad, fíjate, la velocidad de μ, ¿cierto? La velocidad de μ en los antinodos va a ser más o menos 1 por ese valor, por esto, por el coseno de 2760. O sea, es una cosa así, y tú graficas. Claro, la velocidad va oscilando. ¿Sí? Va tomando un valor 0 hasta un máximo y después pasa por el 0, pasando por un valor máximo, movimiento armónico simple, y después llega hasta el punto más bajo, donde la velocidad es negativa, y así va oscilando. Entonces, el coseno, fíjate, el coseno de kx menos omega t, como todo buen coseno, igual que un seno, oscila entre menos 1 y 1. No puede tomar valores menores que menos 1 ni mayores que 1. ¿Ya? Y esto también en los nodos. Por lo tanto, la velocidad, tú puedes decir que está entonces oscilando entre este valor, metros partido por segundo, 15 metros partido por segundo. Aquí. ¿Sí? Porque esto oscila entre menos 1 y 1, y esto también en los nodos. Por lo tanto, este valor oscila entre... Esto, el valor máximo que puede tomar es 4,15 metros partido por segundo, y el mínimo es menos 4,15 metros partido por segundo, cuando toda la expresión es menos 1. ¿Sí? Entonces, la velocidad transversal en los antinodos varía de esta. ¿Ya? Un razonamiento similar para la aceleración. ¿Ya? Ahí tú puedes ver el ejercicio, está hecho. Si bien la velocidad es una velocidad pequeñita, pero la aceleración, cuando tú calcules la aceleración transversal, va a decir tienes que derivar esto de nuevo respecto al tiempo, y haces el mismo análisis, te das cuenta que la aceleración no es para nada, es una aceleración considerable, como dice ahí el autor del libro, respetable, la aceleración. Por eso que las cuerdas de guitarra tienen que ser sostenidas con firmeza para aguantar esas aceleraciones grandes. ¿De acuerdo? Ya. Hasta aquí la clase.
¿Preguntas? Las notas próximamente las tengo, si mis colegas las están revisando, ya dejo de recibir pruebas, ¿ya? Mandé un correo, creo que recibí 3 o 4 pruebas por ahí, así que esta semana sin falta les tengo sus notas, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Vale, vamos por terminar la clase entonces, nos vemos mañana. Hasta pronto.